Arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Al efectuar una revisión al panorama arquitectónico mexicano del siglo XX, sin duda, una de las figuras que destacan, tanto por la calidad de las obras arquitectónicas realizadas como por su cantidad, es la de Carlos Obregón Santacilia. Nuestro personaje nace un 5 de noviembre de 1896 en la Ciudad de México. Como suele suceder con frecuencia por aquella época, en que las familias eran muy numerosas, fue el séptimo hijo de un total de 10. Su padre fue Lauro Obregón, un médico de profesión, y su madre, doña María Santacilia y Juárez, nieta mayor del presidente Benito Juárez. Sus años de infancia transcurren en la noble y leal ciudad, como solía llamarse la ciudad de la cartografía antigua, y en la hacienda del abuelo paterno en el estado de Guanajuato. Dos acontecimientos de esa época, el primero se refiere a la expectativa generada por la llegada de los primeros fonógrafos a la ciudad, simpáticos aparatos en forma de flor de tulipán que, accionados mecánicamente, permitían escuchar su voz humana. El segundo acontecimiento que nos referimos fue ya en el año de 1910, al iniciarse la Revolución Mexicana, y por ello el problema que conlleva un proceso social con esta naturaleza. En la memoria de Carlos Obregón permanecerán elementos de diseños propios en la hacienda del Bajío mexicano. Con el correr de los años será incorporado a su lenguaje arquitectónico como el uso del patio interior con espacios generadores de la casa o de otro tipo de edificios, el enladrillado de los techos, los remates de cantera y la aplicación de cal como acabados en los muros. En el año de 1916, Obregón Santacilia ingresa a la Academia de San Carlos, escuela en la que en esta época se estudiaba la carrera de arquitectura junto a las pinturas y las esculturas de las nobles artes. De aquel tiempo que estudiaba de estudiante, reconoce como vanguardia en la enseñanza a los maestros Eduardo Macedo y Arbeu, Manuel Iturbide y el ingeniero José Luis Cuevas. En ellos se encuentra motivación y esco a las ideas que generaban una arquitectura propia y congruente con las transformaciones de modernidad ya presentes en la vida cotidiana mexicana, y sobre todo, y como el resultado del proceso revolucionario, con el espíritu que impregnaba la vida cultural de un México que miraba por primera vez a sus raíces como un camino a explorar, ya no en Europa, particularmente a Francia e Italia, que tanto habían impregnado en todos los ámbitos de la vida del porfiriato, desde las modas hasta la arquitectura. Como se sabe, el siglo XIX se caracterizó en su arquitectura por la producción de edificios y construcciones con apariencia europeos, más preocupados por la experiencia externa que por su funcionalidad. Santacilia falleció en la Ciudad de México en el año de 1961. Algunas de sus obras son el edificio Guardiola, construido en 1941. Tras la inauguración del edificio del Banco de México de 1927, surgió la necesidad de generar un edificio gemelo que complementara las necesidades del edificio, especialmente en el almacenamiento de bienes. Consta de 12 niveles, 3 sótanos y 9 exteriores. El más profundo está destinado a las bóvedas de seguridad, las cuales se conectan por la central por medio de un túnel de suficiente amplitud, a 9,5 metros bajo el nivel de la calle. El nivel superior inmediato es un área de vigilancia y el primer sótano corresponde al estacionamiento. La planta baja está cruzada por 2 grandes pasajes que en torno a ellos quedan 4 grandes locales por bancos. El resto del edificio está designado a oficinas. El edificio de Secretaría de Salubridad y Asistencia es un servicio del gobierno federal mexicano. Se le conoce como Secretaría de Salud a nivel federal. Y en los gobiernos de los estados su función es descentralizo, adquiriendo el nombre de Servicio de Salud. En él utiliza piedras grises de Jaltocan. Se distribuyen en 3 grandes bloques, uno en la esquina principal del Pase de la Reforma y 2 en los laterales. Integra las piedras grises en el jardín y las esculturas. El elemento que llama la atención son principalmente el puente de conexión entre los volúmenes, los cuales enmarcan la transición de un espacio a otro. Monumento de la Revolución. Construido en 1938, inicialmente planeado para ser el Palacio Legislativo en épocas de Porfirio Díaz, que queda sin revestimiento al comienzo de la Revolución.
Al comenzar a principios de la década de los 30, el desplazamiento de la estructura, el arquitecto se acercó al presidente en turno para proponer una readaptación de la construcción y edificar el monumento de la Revolución. Consta de 4 grandes arcos que sostienen una doble cúpula. Su estructura es metálica, recubierta de piedras acompañadas en concreto. La cúpula externa se encuentra forrada de láminas de cobre. Arquitecto Mies van der Rohe, representante alemán del racionalismo arquitectónico, nació el 27 de marzo de 1886 en Asch, Alemania. Se formó como colaborador en los estudios del arquitecto y diseñador Bruno Paul y con Peter Behrens. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y trabajó con su padre como cantero. En 1905 se marchó a Berlín. En el 26 es nombrado vicepresidente del Deutscher Wohnbau y años después sería director de la BAU hasta su cierre en 1933 por problemas políticos. En 1937, debido a estos problemas políticos, se trasladó a los Estados Unidos, donde es nombrado presidente de la Facultad de Arquitectura del Instituto de Tecnología. Cuando se traslada a Estados Unidos es cuando empieza a construir grandes rascacielos. En cuanto a su corriente del momento, en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial aparece en Rusia una corriente llamada constructivismo. Esta corriente en la arquitectura puede entenderse como el rechazo a la estética de la masa, reemplazándola por la estética de las líneas y planos. La arquitectura de Mies se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica y por la ausencia total de elementos ornamentales. Se basa en las proporciones. El interés por los materiales como elemento expresivo define su obra. Emplea la piedra, el mármol, el acero, el vidrio en su más absoluta pureza y trabaja con el hormigón en todas sus posibilidades, como elemento estructural y como material de acabado exterior. En 1912, Mies van der Rohe abrió su propio estudio en Berlín y durante los primeros años recibió muy pocos encargos. Sus primeros intentos arquitectónicos eran aún conservadores, pero ya muestran el camino que seguirá durante el resto de su carrera. Menos es más. Una frase que él mismo dictó y se ha convertido en un paradigma ideológico de la arquitectura del movimiento moderno. Menos es más, la poética radica en la sutil maestría de las proporciones y en la elegancia exquisita de los materiales. Vio la necesidad de una arquitectura expresiva y en armonía con su época. La arquitectura de Mies fue creada en un alto nivel de abstracción. Dentro de su arquitectura, el orden, la sobriedad y el alto influjo del racionalismo precedente marca la edificación en su conjunto. Prevalece la pureza. Retoma el neoplasticismo, la cual es una corriente artística impulsada por Piet Mondrian en 1917, que proponía despojar el arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y como consecuencia universal. Las características de la arquitectura de Mies se basan en las líneas verticales y horizontales, al igual que en los colores claros y oscuros, primarios, grises, blancos y negros. También en el concepto de grande y pequeño, es decir, la oposición de contrarios. Ángulos rectos y grandes planos, aplicación de artes a todos los ámbitos, algo que ya pudimos ver en el movimiento modernista. Los encargos recibidos por particulares para casas de campo como la Villa Wolf, la Casa Esther, la Casa Lange y la Casa Kempfler son un estudio de juegos de volúmenes de planos yuxtapuestos que quedan enfatizados por los materiales elegidos. Los planos rectos de las fachadas se cortan con amplios ventanales de cristal o con marquesinas sobre las puertas de acceso. Mies van der Rohe tendrá cada vez más a la simplicidad, a la abstracción de elementos y búsqueda de plantas racionales que formen un todo contiguo. Edificios Seagran. Durante esta época Mies también realiza rascacielos. El más destacado es el edificio Seagran en Nueva York, de 37 pisos de vidrio y bronce, donde reafirma su concepto de fusión y de espacios abiertos.
La máxima expresión de su estilo se alcanza con el Pabellón de Alemania, en Barcelona en 1929. El tamaño del edificio es mucho más pequeño que el resto de las construcciones que forman parte de la exposición y el lugar de reemplazamiento estaba algo apartado. El edificio está sobre un podio cubierto de travertino, al lado de una pequeña piscina. La cubierta del edificio es plana y está sostenida por 8 pilares de acero que adoptan forma de cruz. Entre los pilares hay unas mamparas de mármol pulido que no tienen funcionalidad estructural y grandes cristales que quedan a la impresión de ligereza y luminosidad. En esta obra encontramos todas las ideas del neoplasticismo, la línea vertical y horizontal. Sus herramientas son planos verticales y horizontales que se componen entre sí de forma abstracta, con lo que busca la coherencia entre forma y estructura. Colores claros y oscuros, contrastes de colores entre el blanco de la cubierta y los muros de piedra negros sobre un terreno gris, usando así los colores primarios. El concepto de grande y pequeño, es decir, la oposición de contrarios. Se percibe un gran espacio exterior y grandes elementos estructurales que componen un conjunto pequeño, ángulos rectos y grandes planos. Todos los ángulos de esta obra son rectos, precisos y sus planos de grandes dimensiones como la cubierta. El mobiliario también fue diseñado por Mies, por ejemplo, la silla de Barcelona de cuero y acero. Y por último, Mies van der Rohe muere en 1969. Félix Candela nace el 27 de enero de 1910 en Madrid. Muere el 7 de diciembre de 1997 en Carolina del Norte. Arquitecto e ingeniero. Hispano-mexicano, después adoptó la nacionalidad estadounidense. Las obras de Candela son representativas por su monumentalidad. Experimenta con nuevas formas estructurales de hormigón armado y colores novedosos en sus diferentes obras. Cubiertas de estructuras laminares de doble curvatura. Las estructuras en forma de cascarón generadas a partir de paraboloides hiperbólicos, una eficacia extraordinaria que se han convertido en el sello distintivo de su arquitectura. Algunas obras de Candela. Basándose en el racionalismo, ideó la cúpula del palacio en su afamada solución estructural de cascarones de concreto. Basados en su paradigma del paraboloide, sustituyó para cubrir el área del palacio el concreto por el cobre. La intención de esta y otras estructuras de Candela es la cobertura de grandes superficies con materiales de grosores livianos y libres de columnas. Uno de sus primeros proyectos importantes con cubiertas ala, una de las estructuras más delgadas jamás construidas con un grosor mínimo de solamente 15 centímetros. Este proyecto supuso la primera expresión del interés de Candela por los paraboloides hiperbólicos, que más adelante protagonizarán muchas de sus obras más prestigiosas. Se caracteriza por sus generatrices y directrices, forman un ángulo de 60 grados. Características generales del urbanismo 1850-1950, 100 años de urbanismo. Surge con la revolución industrial del siglo XIX. Características: espacio segregado entre los barrios burgueses y obreros. Esto se debe a los nuevos sistemas de transporte, por los cuales la clase media y alta pudo abandonar el centro histórico de la ciudad y ocupar viviendas unifamiliares en los suburbios. El centro de la ciudad
es ocupado por obreros. La ausencia de cualquier tipo de planificación urbanística y la especulación provocaron que nacieran espacios urbanos sin la infraestructura más elemental ni los servicios sanitarios mínimos. No contaban ni con alumbrado, alcantarillado ni pavimentación. Eran los barrios habitados por los trabajadores de la industria que llegaban del campo. Importancia de la red de comunicación interna. Importancia de las zonas verdes y las fábricas. Esto provocó la aparición de los proyectos urbanísticos que debían cumplir 3 criterios. Funcional. La ciudad tiene por objeto racional la producción. Higiénico. Evitar las enfermedades. Tecnológico. Lo que supone la superación del arquitecto como sinónimo de diseñador constructor de edificios. Ahora es un planificador del espacio urbano. Veamos esos proyectos. Las ciudades jardín de Howard. Se trata de ciudades autosuficientes de forma circular, abiertas por grandes vías de comunicación. Se construyeron varias. Las ciudades lineales de Arturo Soria. Se articulan en torno a un eje central de comunicación, situándose a un lado del eje las zonas residenciales y al otro las industrias, según la orientación de los vientos. Sirve de ejemplo la ciudad lineal de Madrid y las reconstrucciones soviéticas tras la Segunda Guerra Mundial. Las grandes transformaciones urbanas. La mayoría de las ciudades occidentales simplemente modificaron su trazo del amparo de la nueva legislación urbanística, que permitiera hacer realidad la expropiación urbana. Así nacen los ensanches en forma de damero, como en Madrid, Plan Castro en 1864, y Barcelona, Plan Cerda 1857. El país del Segundo Imperio fue transformado por el barón Haussmann mediante un plano radiocéntrico, abriendo el centro de la ciudad con amplias avenidas, para facilitar el rápido acceso del ejército a los posibles focos revolucionarios. En Viena, la transformación corrió a cargo de Foster. Se demolieron las murallas cuando fueron conscientes de que el potencial enemigo dejaba de estar fuera para estar dentro. Era un anillo de avenidas que daba acceso al ejército de la ciudad y facilitaba las comunicaciones.